Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor Carlos Paz López y buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía. Contento de estar en una oportunidad más tocando los temas de interés nacional, siempre desde el punto de vista objetivo. Hoy es 7 de mayo del año 2020, jueves 7 de mayo, y les recordamos que llegamos cortesía de Diario Digital El Pulso.hn, periodismo de investigación, donde la nota del día, recomendada para que usted amplíe a través de las redes sociales o a través de su página web, es sobre la apertura que ha anunciado, o que quizás llegó de sorpresa para muchos el día de hoy, la apertura de muchos comercios, donde parece que fuera un día más, un día normal. El tráfico ya vuelve, por lo menos en las principales ciudades del país. Lo titula El Pulso: sin control y con escalada de casos de COVID-19, gobierno prepara la reapertura económica. Y es que con una gran escalada de casos positivos y fallecidos, sigue la apertura inteligente de negocios. En la primera etapa de reapertura se abrieron talleres, llanteras, puertos, aduanas, navieras, construcción de obras públicas, además de supermercados, mercados, ferreterías, bancos, gasolineras, y ahora se viene la segunda etapa, que permitirá operar restaurantes, comedores, reposterías, panaderías, autorepuestos, car wash, papelerías, salones de belleza, barberías, tiendas de ropa, hasta iglesias. Imagínese usted, así que infórmese en Diario Digital El Pulso. Ayer abordábamos este tema, don Carlos, con mucha preocupación sobre la gran cantidad de personas que se podían aglutinar a ir a consumir específicamente a estos restaurantes. Y hoy es un hecho, hoy lo vimos. Mire usted cómo las comidas rápidas estaban asestadas de personas, y es ahí donde nosotros no entendemos. Si bien es cierto, hubo un rechazo por parte de la población en un inicio sobre estos comercios, que fueron los primeros, ojo, los primeros que suspendieron y despidieron empleados ante la crisis del COVID-19, y hoy pues la población le responde de esta manera. Mire usted estas dañinas comidas rápidas, cómo estaban llenas, cantidad de personas haciendo fila desesperadas por comer una hamburguesa, una pizza, como que si no se pudiera cocinar en su casa. Don Carlos, impresionante, yo quedé asustado porque eran filas enormes de carros, horas, personas que estaban 2 horas ahí con tal de pues degustar sus hamburguesas, pizza y todo lo que venden estos restaurantes, estas transnacionales, que mucho daño también le han hecho a la economía del país a través de los incentivos fiscales. Pues hoy fueron beneficiados por la población de esta manera. Entonces prácticamente volvemos a la normalidad. Parece que así se va a ir tomando a la fuerza el comercio. Otros restaurantes que desde hace muchos días ya estaban abiertos, vendiendo a domicilio o solo por ventanilla, y pues ya la próxima semana se habla de otro tipo de rubros, como el de la construcción y otros sectores que al final pues van a ir tomando las calles del comercio de nuestro país. Los comedores populares tienen que reabrir, tienen que volver a sus negocios. Si lo hacen los grandes, ¿por qué vamos a estar perjudicando al pequeño? Y le consultamos a usted también a través de las líneas telefónicas sus consideraciones de la reactivación de la economía. Yo solo quiero solicitarles a los que van a los restaurantes que después no culpen a los trabajadores, a los empleados. Los empleados vuelven por la necesidad, que no les quiten su empleo y el dinero que necesitan para vivir. Si ellos están en el barrio y está contaminado y van a su trabajo, es por la necesidad. No los salga acusando a ellos, porque aquí hay una colonia de esas de media, porque ahora está tan estratificada que uno no sabe cuál es la media clase y cuál es la pobreza extrema y cuál es la media pobreza, porque hay como 20 divisiones. Y es que ya no existe clase media. De los grupos sociales que estaban en las redes cuestionando a los trabajadores de un restaurante. Y empecé yo a intercalar con ellos y decirles que por qué eran culpables los trabajadores. Hasta el final, no, porque no brindaban la suficiente información. ¿Y qué más información necesitaban los habitantes, le digo, de la colonia?
que les enseñaran a cocinar. Eso era lo que necesitaban. Y de ahí la información ha estado de sobra de que no debemos de concurrir a los lugares de conglomerado. Y fueron a esos servicios de que estaban de domicilio y estaban acusando a los trabajadores. No, es usted el que va. Es usted el que va porque le gusta. Y disculpe que lo haga así porque casi estoy cayendo en el famoso discurso del sector privado y del gobierno, que era quédate en casa. Y ahora le estoy diciendo que no me lo contaron, lo escuché del presidente del COEP. Dijo que no se ocupaba educación, se refiere al sistema de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar el sentido común y cuidarse uno solo. Ahora ya no es quédate en casa, ahora es cuídate tú la salud. Me acuerdo que Cristian, una de las ocasiones que los despedimos acá de la cuarentena, yo les dije, cuide usted su salud. Y él se reía. Pues esa es la consigna ahora. Cuídese usted su salud. Ya no es que se quede en casa. Cuídese usted su salud. Si usted no se la cuida, nadie se la va a cuidar. Así de sencillo. Ya le digo lo que escuché del presidente del COEP, que no se ocupaba mucha educación para desarrollar el sentido común y poderse cuidar uno solo la salud. Sálvese quien pueda. Al final todos tenemos criterios, sabemos a los riesgos que nos enfrentamos. Mire, hay unos videos también que no los queremos poner de unos servicios de envíos de comida detestables donde personas sin las medidas de higiene manipulan la misma comida. Pero bueno, es riesgo de cada quien consumir este tipo de comidas en estos momentos. Por lo menos a mí me enseñó esta cuarentena, don Carlos, que uno con arroz y frijoles puede vivir tranquilo estos días en casa. Pero bien, porque usted tiene que ser responsable de su salud, estando en su casa, al salir de su casa, tiene que portar su mascarilla, lavarse las manos constantemente y andar el gel de manos si usted anda en la calle. Por eso nosotros con responsabilidad también le recomendamos Sanigel, que es un producto 100% hondureño que cumple con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud. 70% de alcohol, eso tiene que contener el gel de manos. Y Sanigel es un producto DMC, es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila, glicerina. Suaviza las manos y lo puede adquirir en las pulperías, mercaditos y los distintos supermercados del país. Me decía don Carlos que es bien acucioso con los procesos históricos y con los acontecimientos que han acontecido en el país, que recuerda de que estaba el cólera, recuerda que ya estaba Sanigel, sí, la enfermedad del cólera en nuestro por país, ahí, ¿no? por esa época surgió. Qué bien. Sí, ahí por despuésito del gobierno de Maduro. Qué bien. Entonces, algo así. Perfecto. Pero, o sea, yo ya tiempo lo he escuchado, pues. 100% hondureño. Sí, ya días he escuchado, dijo, a Sanigel. Así es. Entramos en materia, don Carlos, ¿qué se viene para los próximos meses en materia democrática para nuestro país? Hay incertidumbre, hay continuismo, hay elecciones internas. Disculpe, habrán elecciones generales. Que lo interrumpa, es Sí. que yo allá afuera le escuché que iba a hablar de otra actividad en la que habían dado. No, iba a ser un comentario, fíjese que gracias por acordarme, porque estábamos hablando de lo de las comidas rápidas, estábamos hablando de la apertura inteligente, pero también se dio una acción hoy en Tegucigalpa, ahí en la zona del Carrizal, donde un precandidato a la presidencia del Partido Libertad y Refundación regaló 3,000 gallinas ponedoras. Y yo he escuchado muchas críticas hacia el señor Wilfredo Méndez, precandidato a Libertad y Refundación, sobre esta acción, que pudo haber sido un foco enorme de contagio, que es una persona irresponsable. Mire, es bien difícil luchar contra el hambre en este país. Quizás el hombre llevaba 3,000 gallinas para 1,500 personas, porque la intención era regalar 2 gallinas a cada persona. Al final, ahí yo creo que llegaron más de 5,000, 6,000 personas. ¿Qué culpa tiene entonces don Wilfredo Méndez que exista tanta hambre en esta zona de los Carrizales, que creo que aglutina más de 60 colonias solo en ese sector? Y las personas, al escuchar la bulla que están regalando una gallina, pues acuden en masa. Y si es cierto, don Carlos, eso puede haber sido un foco de contagio enorme. Pero voy a eso, a la crítica que le hacen al precandidato, que quizás que con mucha voluntad por parte de él pudo haber llegado a este sector a entregar estas 3,000 gallinas,
pero no criticamos a estos grupos de comidas rápidas que también ya están funcionando y que realizan enormes colas y filas de gente. La diferencia es que aquella gente anda en carro, en autoservicio, y esta gente no tiene carro, ¿va? Y esta gente sí tiene hambre y no tiene para comprar una hamburguesa, para comprar una pizza. Y entonces con mucha esperanza fueron a este sector de las canchitas del Carrizal a que les regalaran una gallina ponedora. Mire usted, creo que me quedo corto si son 5.000. Pero la gallina no es personas. para que ponga huevos, sino para que se la coman. ¿Sí? Para que se la coman, Eva. No, si es pone huevos. Hay que darle de comer y no tiene comida a la gente. No, es para que se la coma, entiendo. Bueno. Las gallinas comen bastante. Okay. Hay que darles maíz, arroz. Bueno, y el alimento es otra cosa. O comprar alimentos, porque estas gallinas son especiales. Entonces le estamos dando un problema porque no tiene para comer y va a tener que darle de comer a la gallina. No cree que esté en dificultades. Bueno, pero yo voy a la voluntad, ¿verdad? Yo lo voy a la voluntad. Ahora, que yo tiene, le voy a decir que... Y voy a la falta de criterio de las personas que critican esto, que no abordan el elemento del hambre que existe en nuestro país, cuando debiera ser responsabilidad de las autoridades en estos momentos asistir a una gran cantidad de personas que tienen hambre y que por culpa y por la desidia de que han tenido los últimos gobiernos de nuestro país, podemos observar en este caso el amotinamiento de personas, la realidad en la que se encuentra nuestro país, que personas se golpean, se empujan, se maltratan por conseguir una gallina. Y esa es la realidad de Honduras y de muchos sectores. Pues fíjese que usted me abrió la puerta, porque la acción yo creo que no ha sido criticada, ha sido considerada como buena. Pero desde mi punto de vista significa que don Wilfredo Méndez y el equipo que lo acompaña no conoce la zona del Carrizal, porque no solo debió haber empleado un sitio. Si se va a la parte que le llaman Altos del Paraíso, cercano de allá por la Ulloa, donde llega el anillo periférico, a distribuir, dijo, 500, y las otras 500 las hace en el Monte de los Olivos, entonces no hubiese tenido la gente que bajar desde el cerro a aglomerarse todos ahí. Entonces lo que significa que en el proceso organizativo como precandidato presidencial de Libre todavía les falta conocer ese sector, y es extraño porque también anda Barahona, que desde niño anda en política. Rafael Barahona se creció, dijo, con don Óscar Acosta, que en paz descanse, entonces por lo tanto, o sea, es hijo de don Óscar Acosta. Sí. Y entonces conoce bien todo cómo ha sido la política. Hijo político. Porque cualquier cosa estuvo mal en que la gente se aglomerara. El político es sabio, por eso se mete a política. Ya se conoce el hambre de nuestra ciudad, de nuestra gente que tiene días de no salir a trabajar, a rebuscarse. La mayoría de esa gente trabaja en la construcción, trabaja en los mercados, vendiendo sal, vendiendo agua. Y es la zona más grande, más conglomerada que tiene Comayagüela y la capital. No se ocupa, Ramón, ser sabio. Sí. Al Carrizal, ahí van todas las rutas del San Miguel, rutas de la Kennedy, rutas de Miraflores, de todo el resto de la ciudad, es porque hay gente en cantidad para movilizar. Por ahí uno no ocupa hacer una cuestión de estudio, sino que solo se pone a ver, dijo, las rutas de unidades de transporte urbano, y usted va a ver que ahí concurren de toda la ciudad. De acuerdo con usted. Entonces, lo que debió hacerse era... Quizás hubo fallas de organización. No distribuirlos en un solo sitio, correcto, sino utilizar 1,000 gallinas por plantel, y usted ya sabía que le iban a llegar solo 1,000 personas, no le hubieran llegado, dijo, las 6,000, previniendo. Ahora le voy a hacer la consulta. Faltó que fuera, le aseguro que si le consulta a Girón, que vive en Girón, trabaja en esa zona. Sí, claro. Le hubiese dado una estrategia diferente, porque le hemos venido diciendo que los médicos tienen la última palabra, pero ahí Dios, yo conozco a Wilfredo muy bien, los conocemos desde cuando era secretario ejecutivo del Pino Socialdemócrata. Correcto. Estaba bien joven Wilfredo en esa época. Correcto. Le hubiera consultado a Girón, al doctor Girón, porque el doctor trabaja ahí y el doctor anda organizando políticamente ahí los también. Sitios donde debía colocarse. Claro, no, si hay una cancha ahí arriba también. Solo he visto otra más arriba, no sé si habrá algo otra, entonces hubiera sido en diferentes canchas. Bueno, pero está bien, entonces que consiga otras 3,000 gallinas y que vaya a otro sector, y ahora de manera más ordenada. Yo creo que el señor solo tendría algunas 300,000 o 500,000. Es que ya ha estado regalando. Es que como que ya quería ejercerse, porque yo vi el año pasado
de ahí mismo eran las gallinas que andaban regalando los diputados de Libre, por Chamelecón creo que era. No, desconozco la verdad la procedencia. Sí, yo vi a los diputados de Libre, la Blanquita, y creo que el Chele Castro también, y otro muchacho de Libre que son diputados que andaban distribuyendo gallinas, y tienen que, me imagino que del mismo lugar, vienen que es amigo de Libre o es militante de Libre el que tiene la granja, según dicen aquel señor, el mismo Contreras. Ah, correcto, puede ser don Roberto Contreras, el dueño de un famoso restaurante. Es que hay una cuestión, ya que los metimos, pero necesitamos entrar al tema, así brevemente le comento. Sí, porque ya está la gallina ¿ya está conectado? Sí. La gallina de huevos tiene un periodo de duración, no puede estar poniendo huevos toda la vida. Entonces, desde ese periodo, usted tiene que venderla o tiene que deshacerse después de ella, porque si no, ya no le funciona. Y el costo de alimentación, imagino que también. No le puede estar comiendo de gratis. Lo dejamos allí. Y le solicitamos a nuestra población, disculpen que nos metimos a tertuliar, que pueda poder participar vía telefónica para hablar que a nosotros nos han vendido la idea antes que la democracia era joven y que por eso no daba respuestas a la demanda de nuestro pueblo. Ahora la democracia es adulta y está en más precarias condiciones, al grado que en este momento las reformas electorales nadie sabe si se van a aprobar, lo que lleva que no se sabe si habrán elecciones internas o primarias de los partidos políticos por la crisis de la pandemia COVID-19. Ahora la democracia en Honduras la tiene en precario la pandemia y también el mismo sistema republicano. ¿Qué va a pasar post-COVID? Porque también el partido actual y el jefe de Estado tiene 2 precandidatos presidenciales. A mí que nadie me venga con cuentos. Juan Narriafura y Mauricio Oliva desde el Congreso son los candidatos de Juan Orlando Hernández. O la propuesta que a como está la oposición también asustada y encerrada con la pandemia, me pega a mí, mejor me encierro, pues Juan Orlando podrá también proponerse para otro periodo. Y no lo dudemos, porque si alguien dudaba que Juan Orlando se iba a reelegir cuando lo planteó, ya lo hizo. Él mismo lo dijo que no se iba a reelegir. Bueno, él mismo lo planteó. Ahora, si le creen entonces que no va por otro periodo, como dicen que el soldado avisado... No, la opción ahí está. La opción está abierta. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con las elecciones internas y primarias? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo los precandidatos? Porque ese es otro caso. Habrán tenido el tiempo para organizar y formar sus cuadros para una competencia interna, en este caso Libre, que hace elecciones internas, Partido Liberal, que tiene más candidatos que Libre, y el mismo Partido Nacional. ¿Cómo resolverá su crisis interna? Porque también la tiene difícil. Por eso es que Juan Orlando está jugando a 2 candidatos, Juan Narriafura y Mauricio Oliva. Pero me dice que ya tenemos contacto con uno de los invitados. Don Carlos Eduardo Reina nos acompaña esta tarde, precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. Muy buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. Don Carlos Eduardo, bienvenido. Ramón, me alegro saludarte así de lejos por esta vía, igual a Carlos Paz. Gracias por la oportunidad de hablar de un tema que la gente realmente le molesta, que se hable de política, pero que yo creo de que debemos adelantarnos a los hechos antes de que la dictadura logre su objetivo de perpetrarse por 4 años más en el poder. Estamos obligados a eso y sobre eso creo que debemos desarrollar el tema hoy. Efectivamente. Carlos Eduardo, bienvenido a Cuarto Poder. También tenemos a don Tomás Ramírez, ya está don Tomás en línea. Don Tomás Ramírez, diputado al Congreso de la República por el Pino Socialdemócrata y es miembro de la Comisión Especial de las Reformas Electorales. Bienvenido, don Tomás, y gracias por atender a Cuarto Poder. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón. Mucho gusto compartir con don Carlos Reina, precandidato del Partido Libre, y manifestarle a la población hondureña el trabajo que hemos venido haciendo como parte de la función de dictamen de la nueva ley electoral
que durante este proceso hemos venido reuniéndonos, hemos tenido ya prácticamente 5 reuniones. Para el día de mañana, viernes, continuamos con este proceso y bueno, estamos a la disposición para informarles al pueblo hondureño los avances que vamos teniendo. Sin embargo, la preocupación que tenemos por el hecho de que bien nosotros manifestamos hace mes y medio que lo del COVID nos iba a llevar a la aprobación del nuevo Código Penal, que yo le digo el Código de la Impunidad, y siguiendo con esta estructura, también estoy, a pesar que estamos en la comisión, todavía incrédulo si vamos a llegar con la pandemia a los picos hasta el mes de septiembre, donde el Consejo Nacional Electoral deberá ya convocar a elecciones primarias de todos los partidos que hacen las elecciones internas de cada uno de ellos. Sí, muchas gracias, don Tomás. Don Carlos Eduardo Reina, lo dice usted, es cierto, gran parte de la población no quiere saber de política en estos momentos, no quieren tocar el tema, estamos en una crisis sanitaria, crisis económica, pero ¿qué va a pasar cuando termine esto? Esto puede terminar dentro de 2 o 3 meses y nos enfrentamos a un proceso primario. En septiembre se da la convocatoria de las próximas elecciones primarias. Hay que estar preparado. Ustedes como políticos, como actores directos del próximo proceso electoral, ¿qué tienen en mente? ¿Qué podría pasar? ¿Hay elecciones internas? ¿Tienen que haber elecciones internas? ¿O esta crisis no va a permitir que se desarrolle con normalidad dicho proceso electoral? Aquí hay 2 perspectivas que yo creo que es importante que tengamos a consideración todos los hondureños. La primera es la variable del COVID. Es una variable que nadie esperaba y que no se sabe cuándo va a terminar. Puede ser que termine en 2 meses, puede ser que termine en 6 meses, puede ser que termine en 2 años. Eso no se sabe. Mientras no haya una vacuna que nos garantice inmunizarnos, va a seguir siendo un acecho para nosotros el virus. Y la segunda es que sin duda hay intereses, no solo de quien está gobernando, sino también de algunos otros partidos políticos de evitar las elecciones primarias. Yo comprendo perfectamente el costo de las elecciones primarias. Sé que el pueblo hondureño no va a ver bien que después de toda esta crisis se gasten 2.000 millones de lempiras en elecciones primarias. Pero yo le debo de explicar esto al pueblo hondureño. El proceso electoral en nuestro país es uno, que se divide en 2 partes, primarias y general. Y si ustedes se saltan el proceso primario, está presentando a las elecciones generales candidatos que no surgen de la voluntad de la mayoría, sino que surgen de los acuerdos de pequeños grupos o de líderes que se creen dueños de los partidos y ponen a quienes les conviene. Y eso es dañino para la democracia y para el país. Por tanto, la nueva corriente desde hace algún tiempo ha tenido la flexibilidad de hacer un análisis comprendiendo la actual realidad. Estamos definidos para ir a elecciones según el calendario electoral el 13 de marzo del próximo año. Pero ¿y qué tal que no se pueda convocar? Y eso es una pregunta que yo le hago a Tomás. Correcto. ¿Qué tal si en septiembre tenemos 1 millón de infectados? Dios no lo quiera, ojalá no sea así. Pero ¿qué tal que la crisis no haya pasado? Tenemos que tener alternativas. Lo responsable, a mi juicio, es tener alternativas que garanticen 2 cosas. Primero, que el último domingo de noviembre del próximo año se escogerá un nuevo presidente en Honduras. Y segundo, que los candidatos que se presenten ahí surjan de elecciones o de la mayoría, de la voluntad de las mayorías de todos los partidos. De esa forma no sacrificamos la democracia. Ya el COVID nos ha hecho sacrificar muchas cosas. Nos está sacrificando nuestro tiempo. Tenemos 2 meses de estar encerrados. Nos está sacrificando nuestros negocios. Nos está sacrificando también la libertad de circulación. Y la mayoría de los hondureños también se siguen sacrificando por el hambre el que padece. Sobre eso quiero hacer un paréntesis. Saludar a mi amigo Wilfredo Méndez. Creo que él es un hombre de altos quilates que ha mostrado su sentimiento por el hambre que hay en el pueblo hondureño. Y no creo que sea justo que hagan escarnio de él cuando ha hecho un gesto que ojalá fuera el Estado
el que debería de estar repartiéndole a cada familia pobre de este país 1, 2 o 3 gallinas al mes para que tengan sus huevos y para que tengan de qué alimentar. Porque no debe de ser labor de los políticos andar repartiendo comida. Para eso el Estado tiene 100.000 millones de lempiras para garantizarnos salud, para garantizarnos alimentos, pero no nos garantizan ni salud ni alimentos y además tampoco garantizan el cumplimiento estricto del Código Laboral, ya que muchísimos de nuestros compatriotas en estos 2 meses han perdido sus empleos. Según la información que tengo, son casi 200.000 personas que han perdido sus empleos. ¿Y esos a quién los cuida? Porque el gobierno se preocupa por cuidar a los grandes grupos económicos de cadenas de alimentos, de cadenas de supermercados. Por supuesto que son importantes y hay que cuidarlos, pero también se debe de cuidar y aún con mayor importancia aquel pequeño productor, aquel pequeño comerciante, aquel que lo que trabaja hoy es lo que come hoy. Cuando Carlos Eduardo, la gente no puede salir a trabajar y no come, y aparece alguien de buen corazón regalando una gallina, pasa lo que pasó en el Carrizal. Carlos Ahí Eduardo, lo que queda claro es que hay hambre en el pueblo. Carlos Eduardo, ¿me escucha? Hambre es por negligencia del Estado. Carlos Eduardo, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Sí, Carlos. como tenemos a don Tomás, si usted habla de escenarios, vamos por el tiempo le vamos a ir distribuyendo y queríamos Claro. a ver si podía intercalar unos par de minutos con los oyentes. Vamos a continuar con don Tomás Saludos a Tomás. Ramírez desde La Ceiba. Don Tomás, ¿cuáles son los escenarios que se presentan si la pandemia llegara hasta septiembre en la situación grave, como está en este momento? Para ustedes como Pino Socialdemócrata y miembros de esa comisión de dictamen de las reformas electorales, ¿se puede ir con el mismo padrón electoral? ¿Se puede ir con la misma identidad? Son interrogantes que están, digo, sobre el tapete. Porque ya el proyecto de identidad se puede decir que para las primarias e internas no estaría lista. ¿Lo escuchamos, don Tomás? ¿Nos escucha don Tomás Ramírez? No tenemos. No tiene activado el audio. Sí, don Tomás no tiene activado el audio. Vamos a ver si, porque estábamos muy bien. ¿Qué pasaría? Ok. Sí, ya está. Ahí está ya. Sí, Sí, para nosotros en la bancada del Partido Pino, la prioridad en este momento es que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, que nosotros lo hemos llamado el Código de la Impunidad. Hemos hecho un comunicado e inclusive como partido los 4 diputados del Pino y también el abogado Jorge Cálix y el doctor Mauricio Villeda, solicitamos al Congreso una reunión extraordinaria para tratar los asuntos del nuevo Código Penal que no entra en vigencia y que también se tome en cuenta la propuesta del CNA para que no entre en vigencia. Sin embargo, acabo de recibirla con la respuesta del Congreso Nacional denegándonos esa oportunidad, 6 diputados, para poder sesionar extraordinariamente con temas específicos con relación de interés nacional, con relación a lo que es los procesos electorales. En la comisión hemos avanzado y hemos visto muy buena voluntad de todos los partidos políticos para darle al pueblo hondureño una ley que vaya de acuerdo a lo que es rehabilitar la democracia en el país, ya que actualmente estamos viviendo prácticamente en una dictadura. Aún así, nosotros como miembros y representantes del Partido Pino y también representantes del Partido Salvador de Honduras, nos volvemos escépticos al ver los diferentes escenarios, cómo se van moviendo las piezas del ajedrez y hacia dónde nos va llevando el mismo gobierno para que al final tengamos esos procesos, porque número uno, se ha cortado lo que es el proceso de la identificación nacional. Este proceso donde se han invertido miles y miles de millones de lempiras, no vamos a estar listos. Entonces la gran pregunta, ¿con qué identidad vamos a ir a las elecciones internas, que es el próximo año? ¿Con la nueva cédula de identidad
con la cédula anterior. Todos estos aristas es de proceso de análisis. También hemos visto, y eso nos satisface mucho, la rectitud de la magistrada Rixi, que ha manifestado que vamos a elecciones. Esto nos agrada, pero todos los procesos se han detenido en el sentido de que no hay respuestas. Para el caso del Partido Salvador de Honduras, que cumplió con todos los requisitos primarios, y que solo falta las publicaciones en los diferentes municipios, ya tenemos 2 meses esperándolo y todavía no hay respuesta, y no sabemos si se va a inscribir el partido. Partidos nuevos que están en proceso de inscripción. El PINO establece que se debe de ir a primarias y se tiene que convocar en el mes de septiembre. Como dice el abogado Reina, falta ver cómo se continúa la arista del COVID en Honduras, porque hemos sido tan irresponsables y hemos denunciado la cantidad de millones que se le ha aprobado al gobierno central para combatir el COVID, y aquí en La Ceiba todavía vemos que se están muriendo personas porque no hay respiradores mecánicos. Aquí se han muerto 4 personas en un hospital general que atiende a 4 departamentos y que no tiene respiradores, no tiene rayos X, y si hay una máquina de rayos X que la acaban de traer, no está el que opera las rayos X, de tal manera que si usted va al Hospital Atlántida por COVID se muere. Esta es la estadística que hemos visto en cuidados intensivos. Este es un proceso en que todos nos tenemos que unir, todos los partidos de oposición, para visualizar que regrese la democracia en Honduras, porque una democracia, así como se están jugando las aristas, donde el gobierno agarra miles de millones de lempiras y empieza a distribuir la comida con representantes del Partido Nacional, y cuando la gente me pregunta, un representante de Vida Mejor y un militar, ¿qué está viendo ahí el Partido Nacional con los militares entregando comida y pidiendo la cédula de las personas? Todo esto también nos da a entender que va a ser dura la lucha de los partidos de oposición que quieran llegar al poder para darle un giro a este país que necesita de hombres y mujeres que tengan sensibilidad humana. ¿Cómo le vamos a responder al pueblo si en este momento el pueblo no tiene para pagar la luz eléctrica, no tiene para pagar los préstamos, no tiene para pagar las tarjetas de crédito, no tiene para pagar las mensualidades de sus hijos que están en escuelas privadas? Todo eso la bancada del PINO lo ha pedido al Congreso Nacional, que es el organismo donde se pueden hacer cambios en el país, pero no nos toman en cuenta ese tipo de posiciones que son posiciones que van a ayudar a la mayoría de Honduras. Y lo que hemos visto es un Congreso Nacional haciendo proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, que en algunas veces nada tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Don Tomás, si nos escucha, como estamos tratando de distribuir el tiempo y la oportunidad de tenerlos para conocer hacia dónde se dirige el país con respecto al proceso eleccionario primario e internas. Carlos Eduardo, usted mencionaba de que debe de garantizarse el sistema de la democracia, que se debe de volver a la democracia, dice don Tomás, pero la chequera la tiene el Poder Ejecutivo. Si no transfiere recursos al Consejo Nacional Electoral, este puede hacer la declaratoria que sea. Le escucho. Bueno, sin duda hay una prioridad para quien gobierna, sobre todo después de que el tigre parece que se fue para el norte. Ella es el tigre del norte, el que está allá, va a empezar a hablar cosas. Y los que gobiernan saben las consecuencias de eso. Por eso no es una tontería, no es una calentura de pollo la que nos hace considerar que la posibilidad de que intenten mantenerse en el poder es cierta. Porque necesitan del poder, porque sin él no hay libertad. Ante esta realidad, todo el proceso democrático se ve amenazado como se amenazó y se destruyó la democracia el proceso electoral pasado, cuando el pueblo eligió a Salvador como presidente y quien gobierna es el que perdió. Ese es
Honduras del siglo XXI, 2020, es el país que tenemos, que además vemos que después de todos los escándalos de corrupción de esta década, sumados a los escándalos en esta crisis, ¿cómo es posible, lo que decía muy bien Tomás, que han aprobado cantidades navegables de recursos? Saben ustedes, les voy a dar un dato. Si agarramos la cuarta parte de lo que han aprobado, o sea, 25,000 millones de lempiras, con esos 25,000 millones de lempiras le podemos dar alimento a las al 1.500.000 familias que representan 6 millones de habitantes más pobres de este país, les podemos dar alimento por 4 años. Y vieron hoy en el Carrizal si esa gente tiene o no tiene hambre. Ahí está la imagen. Para distraer la imagen y para distraer la cruda realidad de Honduras, van a empezar a atacar al compañero Wilfredo. Wilfredo es una persona a la cual merece todo nuestro respeto. Ese es el problema de este país. Y además, bueno, hay 100,000 millones aprobados para la crisis del COVID. ¿Sabe cuánto costaría, Tomás y Carlos, cuánto costaría darle a cada hondureño 10 mascarillas quirúrgicas de alta calidad? ¿Eh? Costaría 1.250 millones de lempiras, que sumados a los 25,000 son 26.250 millones de lempiras. Con eso garantizaríamos dos cosas: que la gente esté comiendo y que la gente esté segura, sin capacidad de ser contagiado por el virus. Pero además, si nosotros como Estado le garantizáramos al pueblo hondureño que dure la pandemia, sus servicios públicos se les van a garantizar al menos a ese 1,5 millones de familias más pobres que no tienen recursos, gastaríamos alrededor de otros 5,000 millones, 1/3 de lo que ha aprobado el gobierno. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Saben por qué? Porque nunca ha habido interés en evitar que la crisis de la pandemia crezca. Hay interés en mantener a la gente encerrada, enojada, frustrada, que rechace la política, porque si el pueblo rechaza la agenda política, el que se quede es Juan Orlando. Así de sencillo. El pueblo debe de asumir la agenda política para librarse de esta dictadura. Y es importante que lo comprendan, queridos compatriotas, porque de otra forma vamos a tener que seguir padeciendo lo que llevamos 10 años padeciendo. Y yo personalmente haré todo mi esfuerzo, daré todos mis recursos, daré toda mi voluntad, junto con la Nueva Corriente y junto con el Partido Libre y junto con toda la oposición, para derrotar esta dictadura. Ese es un compromiso que tenemos con el pueblo hondureño. Ahora, don Tomás Ramírez, depende de ustedes, los legisladores, si existe un cambio o no de fecha del proceso electoral primario. Hay varios elementos que tienen que considerar. Uno de ellos es el tiempo que van a tener las corrientes para formarse, para conseguir firmas, para armar sus cuadros, los 150 municipios, los 10 departamentos. Hay que medir el ánimo de la población también para ver si está dispuesta a andar navegando en un proceso político como en otras ocasiones, si la gente va a quedar endeudada, cómo va a quedar económicamente. Todo esto creo que son elementos a considerar si se va a dar o no un próximo proceso interno. A pesar de que usted pertenece a un partido que no va a primarias, y entiendo que está en el Partido de Formación Salvador de Honduras, que creo que tampoco irían a primarias, pero hay que considerar a los otros 3 partidos, Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal, que son los que irían a este proceso, disminuidos quizás las corrientes, sin fuerza, sin ánimo de la población y hasta con problemas económicos para andar trabajando políticamente. Don Tomás. Active el audio. Sí. Que active el audio. Ahí está. Sí, Ahí perfecto. está. Es importante que el pueblo hondureño se dé cuenta que en este país no quieren monopolizar, no nos quieren dar esa libertad que merece el pueblo hondureño de ir a escoger libremente, como la Constitución lo dice, a los mejores hombres y mujeres. De hecho, la oposición tenemos que autoevaluarnos, porque le voy a decir, hay oposición que también están al lado del dictador.
que también no quieren que el país se democratice, y esa es una realidad que lo estamos viviendo, que por un lado dicen ser oposición, pero ya a la hora de hacer la realidad hacen otra cosa con sus actuaciones. Aquí los buenos hondureños tenemos que unirnos, porque este pueblo necesitamos liberarlo, como dijo el doctor Reina, de esos 10 años de dictadura que hemos tenido. El pueblo fue a elecciones, ganó Salvador Narrala y los votos rurales fueron superiores a los votos urbanos. Esto es inconcebible. Nosotros tenemos una capacidad en materia financiera y un 5% de ventaja sobre un candidato jamás es revertible, pero en Honduras se dan unos casos increíbles de predecir. Por lo tanto, consideramos que es necesario que todos los actores nos podamos reunir para democratizar. Y le voy a decir que hay buenos nacionalistas que también están cansados de esta dictadura, y hay que llamarlos a ellos para que puedan ser parte de esta democratización que necesitamos a través de las elecciones. No hay que quitarle al pueblo el derecho que tiene de ir a escoger verdaderamente con su voto. Es cuando su voto vale, cuando son las elecciones, tanto internas de los partidos que van a internas como en las generales, para escoger a aquellos hondureños que realmente quieren este país. Don Carlos Eduardo Reina y don Tomás Ramírez. Don Carlos Eduardo Reina, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación, y don Tomás Ramírez, diputado por el Pino Socialdemócrata en el Congreso de la República, esta tarde en Cuarto Poder. Le planteo, don Carlos Eduardo, las alternativas. Habló usted como oposición, no pueden estar esperando la disponibilidad del jefe de Estado. Tienen que buscar soluciones como esos cargos de elección popular para el proceso general del 2021 se elijan con esa representatividad, con democracia y transparencia. ¿Tiene la alternativa? Sí. Y le añado a la consulta de don Carlos Paz. ¿Hay intenciones de don Juan Orlando Hernández de continuar en la presidencia de la República y ser parte de quizás un próximo proceso electoral en elecciones generales? ¿Lo han considerado ustedes? Respondo la última pregunta. Sí. Sí, no solo son intenciones, es algo que considero yo que no nos deberíamos de estar dudando, porque dudarlo es peligroso. Recordemos hace 4 años, él mismo salió en cadena nacional diciendo que él iba a entregar el 27 de enero del 2018 el poder. Lo entregó. Ahí está. Comparto con usted la apreciación. Creer, porque tienen una facilidad para decir mentiras muy grande. Por tanto, esa duda le ayuda a Juan Orlando. Yo no tengo ninguna duda. El objetivo del gobierno del Partido Nacional, el objetivo no solo de él, de todos los mismos grupos. Yo quiero aquí recordar algo. Imagínense ustedes, pueblo hondureño, si hace 11, 12 años, cuando Mel era presidente, un fiscal de Estados Unidos hubiera hecho la denuncia que hizo contra Juan Orlando. Le hubieran dado el golpe de estado antes de euro. Y los periódicos, las radios más grandes, los bancos, el COER y toda la gran empresa privada y la Fuerza Armada se hubieran encargado de sacarlo rapidito. ¿Por qué no actúan así ahora? Porque son cómplices, porque al final de cuentas están defendiendo un sistema de privilegios y de saqueos que favorece a unos muy pocos a costillas de todos esos que hoy fueron a agarrar una gallinita para saciar su hambre, y de otros muchos millones más de hondureños. Eso es lo que está en juego aquí. Nuestra lucha es por cambiar no solo a quien está dictando órdenes de presidencial, es cambiar un sistema que produce al mismo tiempo que injusticia, que corrupción, que narcotráfico, también produce la desigualdad que hoy nos ofende más que nunca, puesto que ante la necesidad provocada por el COVID, explota más claramente las grandes diferencias que hay en nuestro país. Que no es que queremos construir una sociedad donde todos seamos igualitos, eso no es posible, pero sí queremos construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades.
Ese es el compromiso que tenemos. Y ellos defienden que esto no cambie y nosotros lucharemos hasta la muerte, hasta que cambie esta realidad de Honduras. Don Tomás Ramírez, siempre... Bueno, la misma pregunta, quiero decirle que no me cabe la menor duda que vamos para una reelección. Los hechos nos están dando la razón. Hemos visto un presidente haciendo política con el hambre del pueblo, entregando bolsitas a cada uno de los pueblos, y en las ciudades principales donde está la mayor concentración de votos lo están haciendo personalmente. En otras ciudades y municipios lo está haciendo el alcalde, pero en las ciudades, la capital, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, lo está haciendo el Ejecutivo a través de las gobernaciones de cada departamento. Y eso es lo que nos está diciendo que vamos a un proceso. Segundo, se está hablando de un fondo de garantía a los microempresarios. Lógicamente, los empresarios de aquí a 2 meses, ya en este momento, están en quiebra, no tienen cómo pagar la renta, no están, tenemos 55 días sin laborar. Yo soy contador de una serie de negocios que hoy en día no pueden pagar ni al contador, ni mucho menos están recibiendo ventas. Estos negocios, estos dueños de negocios, estos microempresarios van a tener que ir al banco para solicitar este fondo de garantías y seguir operando, pero ahí van a condicionar el Estado votos a favor del Partido Nacional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, analizar toda la oposición, estos tipos de eventos que se está llevando para unirnos y protestar de antemano de que las elecciones deben de ser tal y como están programadas en el calendario electoral con el trabajo. La Comisión de Asuntos Electorales estamos comprometidos que por lo menos en 15 días entregar toda la ley al Congreso Nacional para su discusión. Ese trabajo yo creo que es de felicitar a Mario Segura, presidente de la comisión, y a cada uno de los diputados de las distintas corrientes que hemos venido trabajando en esta nueva ley, que van a tener cambios para que la democracia en Honduras sea verdadera. Sí, a propósito de reelección, ¿qué credibilidad hay? Hay un documento que don Salvador Narrala lo leyó en las redes sociales, donde se habla de la estrategia política de Juan Orlando Hernández, guiada por el asesor político internacional JJ Rendón, donde menciona a todos los líderes de oposición. Se habla hasta de un contubernio de Mel y Juan Orlando Hernández. ¿Qué tanta credibilidad le puede dar a este documento, don Carlos Eduardo Reina? Yo creo que este documento cumple un rol de distraernos de lo que va a pasar en Nueva York. Uh-huh. Recordemos que hace poquito, hace una semana, fue que el fiscal Breman anunció que estaban investigando al presidente de la República de Honduras. Yo quiero decirles algo. JJ Rendón es un tipo muy cuidadoso, muy inteligente, muy peligroso. Nunca se informe por escrito para evitar precisamente esto que ha ocurrido. Quienes han producido este informe contienen información y datos y hechos interesantes, y algunos de ellos reales, pero creo yo que no debemos dejarnos sorprender. Yo no soy aquí para defender a JJ Rendón ni a nadie, es mi opinión personal. Yo creo que debemos concentrarnos en el fondo del problema. Imagínense, siempre que aquí pasa algo, siempre que hay una noticia, un golpe duro contra la administración pública o un fracaso de la administración pública, aparece algo como apareció hoy ese documento. Así que yo lo leí tempranito, lo leí a las 6 de la mañana, me pareció interesante, dice cosas ciertas, dice unas que tal vez no lo sean, pero lo que me parece a mí en este momento es que en vez de estar discutiendo eso, mejor estemos discutiendo dónde está el tigre bonito. Eso sería bueno saberlo. No sé si se habrá ido para La Ceiba, tal vez allá lo vio Tomás, o si se fue todavía más al norte. Vamos concluyendo. Creo que solo tenemos un minuto. Don Tomás, así para despedirse, ¿cómo quedó la situación de los partidos de menor captación de votos en la ley electoral, que en un inicio estaban denunciando ser excluidos? Bueno, lo que sí tenemos es el concepto de que deben de sacar el 2% de la votación.
Le pedimos disculpas a nuestros oyentes, se nos cortó, digo, la transmisión. Sí, se nos cortó la transmisión, mil disculpas a don Pero- Tomás Ramírez, que estaba en el uso de la palabra en estos momentos, pero vamos a tener a don Carlos Eduardo Reina a las 6 de la tarde también, ¿verdad? A través de CHTV. Sí, y continuaremos la temática. Les damos las disculpas también a nuestros invitados. Don Tomás Ramírez, desde la ciudad de La Ceiba, él es miembro de la Comisión Especial de Reformas a la Ley Electoral. Ya él manifestó que si la situación está crítica de aquí al mes de septiembre, muy difícil el Consejo Nacional Electoral podrá convocar a elecciones internas y primarias. Las internas para las autoridades partidarias y las primarias para escoger los cargos a elección popular que competirán en el mes de noviembre del 2021. El 2021, todo el año, es de campaña política. Don Carlos, yo creo que desde ya, fíjese, ya por lo menos con las declaraciones de Rixi Moncada, que establece que si hay elecciones, los líderes de distintos partidos políticos que sí van a luchar porque se dé un proceso primario y que depende de los diputados, si hay cambio de fecha o no, yo creo que sí vamos a ir a un proceso primario. Mire usted, un ejemplo, ya hoy que estamos hablando de gallinas, de Wilfredo Méndez y de políticos, doña María Luisa Borjas lanza un mensaje el día de hoy, ya prácticamente adentrándose en la campaña política. Me siento honrada de formar parte del selecto equipo de dirección política, dice la excomisionada o la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas. Se siente satisfecha de formar parte del equipo de dirección política conformado por profesionales probos y capaces del movimiento liderado por el abogado Wilfredo Méndez. ¿Qué le indica esto? Que ya empiezan los movimientos de una corriente a otra y ya los políticos pues están conscientes que tienen que estar preparados para el próximo proceso, y a pesar de que existe crisis, si no profundizan en estos momentos en la formación de sus movimientos, pues se van a quedar rezagados. Dos elementos. Sí. El Consejo Nacional Electoral tiene que manifestarse qué acción va a tomar con el movimiento de Mauricio Oliva. Escuché y mostraron que habían afiches de su campaña en Choluteca y en el departamento de El Paraíso. Probar que puede ser alguna cuestión estratégica de sus adversarios de su mismo partido o de la oposición, pero le corresponde al Consejo Nacional Electoral, que es el que vela por la propaganda política, al igual creo que también la Comisión de Política Limpia, pero habían afiches públicos y no está en momento de ese tipo de propaganda. Y lo otro quiero que me deje concluir, mire, doña María Luisa Borjas, no ha habido movimiento en Libre que no ande. ¿Cuál movimiento le queda? Viene del FRP, estaba en el por el POR creo que es diputada, y ahora va a Avancemos. ¿Qué movimiento le queda? Bueno, pero tiene derecho, don Carlos. No, pero ¿Es parte de la democracia? No es parte de la democracia. ¿Cómo no va a ser parte de la democracia? Disculpe. Escoger dónde usted va a participar. No, disculpe, la persona que anda de rama en rama, eso demuestra definición o oportunismo. No tiene claros y entonces solo busca la oportunidad donde puede convertirse a la aspiración personal. Don Carlos, ahí en Lempira hay un diputado que se llama Yester Muñoz. Fue alcalde, creo que de San Andrés Lempira, por el Partido Nacional, después por el Partido Liberal y ahora es diputado por Libertad y Refundación. Eso es democracia porque el pueblo lo escogió. Pues. No es que el pueblo lo escogió. Y si se tira después por el PINU o por otro partido, el pueblo lo escoge, ese es parte de los proyectos democráticos. No es la democracia eso. ¿Qué mal concepto tiene la democracia, compañero? ¿Y qué es la democracia para usted? La democracia es el proceso ideológico para gobernar. La democracia es el poder que radica en el pueblo. No es cierto. La democracia, la persona tiene que tener definidas sus posiciones. Si Filiberto habla también, fue alcalde de La Paz con varios partidos. Sí, 3 partidos. Con 3 partidos. Eso significa que la persona es el oportunista y no tiene una posición clara en sus cuestiones ideológicas. Entonces la democracia no radica en el poder del pueblo, me dice usted. Eso es lo que nos han vendido. Pero tiene que tener formación la persona de qué es el poder. Ok, ¿cuál es la verdadera democracia? En CHTV, mírenos, a partir de las 6 de la tarde. Ahí estaremos con don Carlos Paz y nuestros invitados también, siempre tocando este tema del futuro electoral de nuestro país. Le recordamos San Miguel, una
sanitizante de manos 100% hondureño que mata el 99.9% de gérmenes al instante, suaviza las manos y lo puede encontrar en los diferentes mercaditos, pulperías y supermercados del país. Contiene 70% de alcohol, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sanigel. Será hasta mañana a las 4 de la tarde en Radio Globo y a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión. Con permiso, buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.